Bienvenidos a Nov, narración oral por Brenda Torres. En esta ocasión tengo el gusto de narrar para ustedes un cuento inédito de la escritora peruana Maggie Velarde, titulado A. Acompáñenme. Al principio, la noche habitó rápidamente los desiertos perpetuos. La tierra era negra y un manto denso de niebla dominaba todo, desde los valles profundos hasta las montañas recién formadas. La niebla se movía perezosamente entre los valles y las rocas, oscureciendo el mundo. No existía el mar ni su marea, solo un gran pozo de agua muerta. No existía más que un puñado de árboles, troncos sin vida. No existían las bestias. Todo era quietud y soledad. Una noche se creó la luna llena de plateada gracia de un charco de la primera lluvia, y de su vestido rasgado por los picos inalcanzables se formó la fuente de las eras, que bajaba desde el cielo en gracioso camino terrestre hasta el mar. Las sombras, quejosas de la luz blanca, migraron lentamente a los bosques y cuevas, buscando protección en las cunas terrenales, casi deseando que el doloroso espejo muera en poco tiempo. El hombre salió del barro, y su primer respiro fue un grotesco ahogo que duró lo suficiente para darle una naturaleza frágil. Como era ciego, gateó hasta la hierba en la oscuridad, y ante su incertidumbre creó un dios, como un bebé crea a su madre, al que llamó A, el primer sonido que salió de su boca, el principio. A. Y como no sabía qué era, si un cuerpo, o un quién, o un qué, y no sabía decir otra cosa, se llamó a sí mismo A. Con el tiempo, olvidó cuando decía A de Dios o de sí mismo. Por muchos años, continuó gateando a oscuras, comiendo insectos crujientes recién paridos por las sombras. Encontró el tronco hueco del árbol eterno y se refugió cansado. Cayó dormido casi al instante. Las sombras halagadas y curiosas de la nueva criatura lo dejaron acunarse al sentirse preferidas antes que la luz plateada. A no sabía cuánto dormir y lo que eran los sueños. Nunca se dio cuenta cuándo despertó y cuándo siguió soñando. Eras de oscuridad pasaron hasta que un día se creó el sol del primer volcán que emergió del sueño explotando. Una roca de lava llegó hasta el cielo y no volvió a bajar. A descubrió que ya no era ciego y que la luz dañaba sus ojos. Entonces pudo distinguir una discontinuidad entre el sueño y la realidad, pero siguió sin distinguir la importancia de uno y de otro. Un día especialmente luminoso, suficientemente acostumbrado al sol, A tropezó y cayó por un peñasco hacia el mar, y siguió cayendo por años. En su ahogo recordó su nacimiento y a su Dios creado. Aprendió a filosofar. Se ahogó, pero como no sabía sobre la muerte, no sintió remordimiento. Pensó que era un nuevo despertar. En la profundidad del mar de la soledad solo existía el silencioso frío. Las sombras al verlo se compadecieron. Dejaron que surgieran del suelo marino géiseres y corrientes de agua caliente para calentar su cuerpo frágil. Pasó meses en el mar, pensando en cosas que no sabía que podría pensar, hasta que aprendió a respirar con la presión oprimente de las profundidades. Abrió los ojos y empezó a buscar algo para saciar las nuevas exigencias de su cuerpo. Como no encontraba nada, nacieron pequeñas luces por la piel traslúcida de sus dedos, y éstas atraían a las criaturas escurridizas de las fértiles sombras. Aprendió sobre el hambre y le crecieron dientes. Un día invernal, la marea lo arrastró hasta la playa. Incómodo y desorientado, viendo espejismos borrosos, desplazó su cuerpo, molusco de muchos años, con torpeza tratando de volver al mar. En el último momento, se arrepintió al sentir el calor de la arena entre sus dedos. Aprendió sobre el placer y ésta lo retuvo. El mundo era otro.
Crustáceos curiosos se agazapaban entre los restos provenientes del mar para ver al recién llegado. A vivió entre el agua y la tierra, indeciso y temeroso, hasta que un buen día su cuerpo cogió fuerza y se incorporó. Al hacerlo, resbaló y se cortó un par de dedos. Como no quería perderlos, por un extraño sentido de propiedad, se los comió. Ya terrestre, A miraba a los alrededores y los llamó A. Miraba el mar y lo llamó A. Miraba sus muñones de los pies y los llamó A. Como tenía mucha más hambre de lo que podía satisfacer con lo que comía, soñaba que comía cosas de sabores inimaginados, variopintos, y al día siguiente no podía caminar a causa del empacho. Engordó. Cuando sus extremidades comenzaron a crecer, se tocó los ojos, la boca, los brazos largos, las piernas. Se reconoció diferente a los otros que se comía y de los que no se podía comer, como la luna, a la que no podía alcanzar. Se pensó mejor, aprendió sobre la vanidad y empezó a trenzar su cabello. Un día de invierno, más frío de lo habitual, se enterró en la arena para descansar, hasta que los cangrejos hambrientos vinieron por un pedazo de su cuerpo. Por compasión, les dejó que se comieran una oreja y luego los echó. El invierno pasó. Su cuerpo era un tirón de carne, con raíces en los pies. Sintió cómo estos buscaban agua por debajo de la arena y crecían hasta encontrar manantiales. Creció tanto que sintió dentro de la tierra un fuego que le lastimaba los pies. Entonces arrancó sus raíces y se fue a buscar otro lugar menos doloroso. Pájaros habían nacido de las nubes perdidas y se posaban en su cabeza buscando hacer nidos. El ajetreo de las peleas y los polluelos hambrientos le molestó tanto que de un tirón se arrancó los cabellos. Con la violenta reacción, perdió un ojo y lo cambió por un huevo que se deslizó junto a su cabello en la contienda. Con el tiempo, un pajarito nació y se quedó a vivir en el agujero. A el tuerto caminó siempre más arriba. Pasó por las columnas soberbias, las montañas erguidas, cayó a un abismo y al no saber si tenía fin, sintió temor. Años y años cayendo en el temor, hasta que recordó y abrió sus ojos. El abismo, como profundo cenote, llevaba en sus venas un río subterráneo. A nadó con calma río arriba, siempre buscando la punta del mundo, los picos inalcanzables. Vio la más alta de las montañas y como no pudo treparla, aprendió sobre la humildad. Esperó largos años a los pies de una cascada a que alguna de las montañas se compadeciera y le dejara comer la pasta blanca de su cima. En esa espera, aprendió sobre la paciencia. El pajarito que habitaba su cavidad orbitaria un día dejó de cantar. A lo sacó del nido y descubrió que su tiempo había pasado. A extrañó su trino y una aguja le punzó el cuerpo. Sin saber qué era, se rascó el pecho. Como no conocía la mortalidad, se sintió solo por primera vez y añoró otro ser con quien compartir su Dios, compartirse, compartir lo que había nombrado. A la tristeza la llamó A su pajarito lo llamó A. Se quedó dormido por muchos años, entre las rocas, incapaz de rendirse o moverse, y endureciendo sus músculos para soportar el frío. En sus despertares no se daba cuenta de cuánto crecía, más y más cada vez. Poco le importaba. Despertó y se encontró en medio de la blanca espesura, plateada como la luna, rígido y lleno de nieve, con frío en la cabeza y calor en los pies. Estiró su brazo derecho al cielo y tocó el sol, tapándolo y oscureciendo el día. Estiró su brazo izquierdo al cielo y tocó la luna, tapándola y oscureciendo la noche. A aprendió sobre el poder. Desde lo más profundo y casi olvidadas, las sombras aprovecharon la oscuridad que les daba la inocencia del gran coloso para emanciparse y crecer en cada rincón del mundo, en cada piedra, en cada rama, en cada pájaro y ola, y con ella llevar la muerte.
Curioso, A, desde lo alto, volteó su único ojo hacia el mundo y, sorprendido, vio su hogar muerto. Arrepentido, lloró amargamente por mucho tiempo. Aprendió sobre la vida. Desesperado, prendió su dedo con el sol. Una llamarada pequeña. Reconoció al árbol viejo y majestuoso que alguna vez lo había acogido en su tronco, en los árboles del mundo. El árbol eterno, cuyo tronco nunca moriría, porque había nacido muerto. Con un dedo lo incendió en una gran llamarada que ardió por muchísimas eras. El fuego se expandió, un gran incendio que crecía como el mar. Las sombras corrieron asustadas y volvieron a sus refugios olvidados por un mundo consumido y muerto. A se quedó solo y durmió miles de años, cansado del llanto que brotaba de él como manantes de agua dulce. Soñó con los moluscos y cómo sacaban pequeñas réplicas de sus cuerpos para perpetuar su especie. En sueños los imitaba, y pujaba, y salían de su vientre oscuro, desde el fondo de los túneles subterráneos, pequeños as. Cuando despertó, se dio cuenta que este sueño había sido el más raro que había tenido, y sentía dolor en sus sexos. Mucho tiempo después, A dejó a la montaña como quien deja una cáscara, y se puso a caminar por la tierra. A se hizo pequeño para ocultar su vergüenza y su pena. Se hizo tan frágil, tan inseguro, tan temeroso de las sombras y de la luz, se hizo tan triste que se volvió humano. Llegó a una casa y le admiró que los moluscos torpes pudieran construir tal lecho. No encontró moluscos, pero una mujer salió al verlo, y A reconoció a la sombra y a la hija de un sueño. Pero la mujer había olvidado su nacimiento, tenía su propia lengua y su propio Dios creado. Cogió a y le dio de su pecho. A ya no se sentía solo. Era la primera vez que A bebía del seno materno y le pareció bien. A se sintió protegido, aprendió sobre el amor. A conoció a otros hombres, sombras e hijos de un sueño ya olvidado. Aprendió su lengua y ante su torpeza les contaba historias para calmar su incertidumbre. Los hombres lo miraban con extrañeza y severidad, temerosos de las sombras. A les mostraba el fuego. Un día se sintió observado por el cielo y dejó el lecho para seguir la ruta de las estrellas. Y al final de su viaje descubrió que la tierra era redonda y que no cambiaba como antes, que el tiempo se había ralentizado y que su tiempo había terminado. En una casa en la tierra, una mujer hacía ritos de luto para su hijo fallecido.